La capoeira es un arte afrobrasileño que mezcla diferentes disciplinas en su ejecución. Todo esto es una herencia de la cultura africana, la cultura indígena y la cultura europea. En el juego de la capoeira vamos a aprender a cantar, a tocar, vamos a aprender a defendernos, a bailar y a entender todos los elementos que hacen que el juego sea posible. Hola, como parte de la celebración del 7 de septiembre tenemos preparado este video de capoeira. Hay muchas teorías acerca del origen de la palabra de capoeira. Capoeira fue un término denominado hacia la siembra. La acción de capoeira era retirar el mato para poder sembrar. A los esclavos que hacían esta labor se les conocía como los esclavos de la capoeira. Se cree que estos esclavos fueron los que empezaron a desarrollar el juego de la capoeira a través del conocimiento que traían de origen desde África. La mezcla de estos conocimientos con las culturas indígenas fue lo que le dio origen a la capoeira. Todo este proceso histórico duró desde la época de la esclavitud hasta la época colonial, pasando por una parte muy importante para la capoeira, que son los quilombos. Los quilombos eran territorios libres de la corona portuguesa. Eran pequeñas comunidades metidas entre la selva amazónica, metidas en la mata atlántica, donde se generaban mezclas de indígenas, esclavos africanos y personas blancas que no querían vivir bajo ese sistema colonial. Los quilombos tenían su propia independencia y su propia forma de trabajo, lo cual permitió que gran parte de la cultura se mantuviera viva, lo cual le dio origen al juego de la capoeira. No sabemos realmente cómo fue que la capoeira fue creada. Lo que tenemos claro es que es afro-brasilera, porque a pesar de tener sus raíces en la cultura africana, el juego de la capoeira se creó en Brasil, específicamente en el Recóncavo Baiano, en la ciudad de San Salvador, Bahía. La capoeira comienza su práctica en los puertos de Salvador de Bahía, Brasil. Los estivadores, que son los trabajadores del puerto, eran los que empezaban a practicar este juego. También las personas que trabajaban en los mercados, se dice que en las partes de atrás de los mercados se practicaba este juego de la capoeira. La capoeira empezó a cambiar al momento de empezarse a enseñar dentro de las academias. No solamente se empezó a practicar para las personas que trabajaban en el puerto o los comerciantes. La capoeira poco a poco fue ganando terreno y actualmente la capoeira se practica en universidades, se practica en kinders, se practica en todo tipo de nivel de enseñanza y cualquier persona puede practicar capoeira. Existen tres formas de entender el juego de la capoeira. La capoeira Angola, la cual mantiene más viva la raíz de la tradición de la cultura afrobrasilera, que mezcla todo un ritual a través de la música y el canto. La capoeira regional, creada por Mestre Bimba, fue un sistema pensado en un esquema más deportivo para poder empezar a enseñarse a través de las escuelas. Con el tiempo, con la creación de los shows y de los ballets folclóricos donde se incluía la capoeira, se conoció un nuevo estilo de capoeira que se conoció como capoeira contemporánea. Estos artistas empezaron a desarrollar la capoeira en un punto físico muchísimo más exigente que en el pasado, lo cual le dio origen a lo que hoy conocemos como capoeira contemporánea. Sin importar cuál sea de estos tres estilos que tú practiques o que quieras conocer, la capoeira siempre va a tener el mismo principio de alegría, divertirse, pasársela bien y estar en armonía con todos dentro de la roda. La capoeira en la época colonial es en el momento en el cual empezamos a entender que existe, porque a partir de 1930 aproximadamente empiezan a existir maestros como Mestre Bimba y Mestre Pastinha que ponen sus academias de capoeira en Salvador de Bahía, Brasil, donde empiezan a difundirla con sus alumnos. En el periodo de 1800 se dicta una ley que prohibía todo tipo de destreza física en plazas públicas, mercados y casas. Cualquier tipo de juego conocido como bajiação o capoeiragem estaba prohibida por la ley y era castigada con la cárcel y azotes. Gracias a Mestre Bimba y Mestre Pastinha, la capoeira empezó a quitar ese esquema marginal que tenía al ser enseñada dentro de centros de capoeira, dentro de academias de capoeira, la cual formaba alumnos. Para poder practicar capoeira con Mestre Bimba, tenías que ser estudiante o trabajar para poder pagar tus clases, lo cual te daba una diferencia social de los demás practicantes de la capoeira. Hacía que la capoeira empezara a ser aceptada por la sociedad y empezara a transformarse de esta práctica marginal
de los puertos y de la gente pobre, de los mercaderes, hacia una nueva forma de expresión cultural afro-brasilera. La capoeira empieza a salir poco a poco de Bahía y empieza a ir a otros estados, a Río, a Sao Paulo, a Brasilia, a Pernambuco y posteriormente, a partir de los 60, 70, a través de compañías folclóricas, empieza a viajar por Europa y por todo el mundo, lo cual hace que la capoeira empiece a llegar a diferentes países. Gracias a la capoeira, la lengua portuguesa se habla en diferentes países, ya que es la mayor difusora de este idioma. Muchas personas conocemos y aprendemos de portugués gracias al juego de la capoeira. Manuel dos Reis Machado, mejor conocido como Mestre Bimba, creó la capoeira regional a partir de la mezcla de la capoeira que había aprendido y el batuque, que es una danza de origen africano. Mestre Bimba puso la primera escuela de capoeira en Salvador de Bahía y decidió llamarla Academia de Lucha Regional Baiana, ya que la capoeira estuvo prohibida por la ley durante mucho tiempo. Gracias a Mestre Bimba, esta prohibición fue retirada al dar una exhibición ante el presidente de esa época, que declaró a la capoeira Deporte Nacional de Brasil. Joaquim Vicente Ferreira Pastinha, mejor conocido como Mestre Pastinha, fue el responsable de mantener viva la capoeira de Angola, una tradición del juego de la capoeira que no tenía tanto que ver con Mestre Bimba, porque no buscaba esta cuestión académica y deportiva, buscaba mantener viva la capoeira a través de la cultura, a través de la música y del juego de la capoeira. Estos dos maestros fueron generando alumnos, los cuales empezaron a viajar por todo el mundo y pudieron dar a conocer la capoeira fuera de Brasil. La capoeira contemporánea, como les había comentado, es un estilo de capoeira que empieza a surgir a partir de la década de los 60, 70. El primer grupo de capoeira que forma este estilo de capoeira es la Compañía Senzala de Capoeira. La Compañía Senzala de Capoeira empieza a viajar por Brasil para empezar a entender y tener contacto con los maestros viejos de la capoeira para mantenerla viva. La capoeira contemporánea empieza a viajar por todo el mundo a través de estos artistas que empiezan a desarrollar trabajos de capoeira en Europa, en Estados Unidos y en algunas partes de América Latina. Actualmente, la capoeira se juega en todo el mundo. No hay ningún país de este planeta que no tenga capoeira. La capoeira fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Actualmente, en México, hay más de 100 escuelas de capoeira, ya que tenemos más de 25 años de práctica en este país. La capoeira está en todos los estados de la República Mexicana y tenemos ya la fortuna de contar con mestres, que es el grado de maestro en la capoeira, el más alto que se puede llegar dentro de esta disciplina, completamente mexicanos. Actualmente los grupos de capoeira, para mantener viva la tradición del juego, hacen eventos que deciden llamar encuentros o intercambios culturales. Esto hace que enriquezca más a las escuelas de capoeira. Aquí en México se organizan diferentes tipos de eventos. El mayor es el Encuentro Nacional de Capoeira, que se hace generalmente en el mes de agosto, organizado por Mestre Adolfo Flores y por Mestra Rosalinda Pérez, los primeros maestros mexicanos formados en capoeira. Una de las formas de entender la capoeira es una manera muy similar a las artes marciales. En algún momento de la historia de la capoeira fue regida a través de la Asociación de Box y Lucha de Brasil, la cual hizo que se formaran federaciones y que se formaran diferentes entidades que regularan el juego y la práctica de la capoeira. Esto dio origen a que algunas escuelas adoptaran esquemas de graduación muy similares a los de las artes marciales a través de cintas o cordas de capoeira. Las cordas de capoeira, las federaciones se fueron basando en diferentes colores, pero principalmente están basados en los colores de la bandera de Brasil. La mezcla de estos colores en las cordas que se utilizan dentro de la capoeira representan grados dentro de la capoeira. Algunas escuelas de capoeira, como el Centro de Capoeira Angola Ouro Verde, no tenemos ese tipo de grados. La capoeira Angola no utiliza los grados que utiliza la capoeira contemporánea, ya que no fue pensada en un esquema completamente deportivo. Las jerarquías principales que existen dentro de la capoeira es profesor o treineu, que son personas que ya están capacitadas para dar clase, conocedores y transmisores de este arte.
Después sería el grado de contramestre y posteriormente mestre, que es cuando ya eres maestro en capoeira. La capoeira se juega en un círculo que llamamos roda, donde se toca, se canta y se hacen diferentes movimientos de defensa y ataque. En la capoeira, cuando entramos a la roda, le llamamos jogar capoeira, jugar capoeira. No es un combate, no es una lucha, porque realmente la capoeira no es algo que haya sido utilizado como una guerra, para generar algún conflicto bélico o algo por el estilo. La capoeira fue algo que fue creado para obtener libertad. Por eso se conoce como el juego donde uno aprende a negar el cuerpo antes de atacar. La música en la capoeira es algo súper importante, ya que es lo que nos va a dar el ritmo para poder desarrollar el juego y aprender a movernos, a defendernos o a atacar al ritmo de la música. Las canciones que se empezaron a utilizar dentro de la capoeira eran canciones del cotidiano, del día a día, cantos de lavanderas, cantos de la religión o de las manifestaciones religiosas afrobrasileras conocidas como candomblé, fueron introducidos dentro de la capoeira para poderle dar todo este sabor afrobrasilero a este juego. Actualmente la capoeira es practicada por cualquier tipo de persona y sin importar su culto religioso, todos podemos hacer capoeira, ya que la capoeira, a pesar de tener su origen musical dentro de las manifestaciones religiosas afrobrasileras, fue con el tiempo evolucionando a crear su propia música, sus propios cantos, manteniendo viva esa raíz y esa tradición de herencia africana. Este instrumento se llama berimbau y es el instrumento más representativo de la capoeira. Es el que comanda y dirige todo el juego. Este instrumento, como lo vemos aquí, es de origen completamente brasilero. A pesar de que hay muchos instrumentos con el mismo principio por todo el mundo, el instrumento que utilizamos en la capoeira es de origen brasilero, no africano. Está hecho por diferentes partes. Está hecho de un cuerpo, de una madera, que se llama biriba. Tiene una cuerda de alambre que se percute con una baqueta. Una caja de resonancia, que la conocemos como cabaza. Y se utiliza una moneda conocida como dobrão, el cual fue en algún momento un tipo de moneda de circulación en Brasil para poder cambiar el tono del instrumento. Este instrumento es acompañado de otro que se llama cachixi, el cual es de origen indígena. En el juego de la capoeira se utilizan diferentes instrumentos de muchos orígenes del mundo. Al ser un arte hecha por diferentes culturas dieron aporte también a la música. Un ejemplo de esto es el pandero. Los panderos son de origen árabe, pero cuando llegaron a nuestro continente, específicamente a Brasil, se tradujeron en una forma diferente de tocar. El pandero en la capoeira es uno de los instrumentos percutivos que va a acompañar a la batería de capoeira, si se está haciendo capoeira Angola, o a la charanda de capoeira, como decidió llamarle Mestre Bimba dentro de la capoeira regional. El ritmo básico que se utiliza en la capoeira siempre va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, tomando en cuenta que siempre debemos de seguir al ritmo del birimbau, que es el que comanda el juego de la capoeira.
Para empezar a aprender a jugar capoeira, lo primero que tenemos que aprender es la ginga. La ginga es este balanceo que va a tener mi cuerpo al ritmo de los berimbaus para poder empezar a entender cómo dialogar con mi compañero. La capoeira es un diálogo del cuerpo, es un diálogo sin palabras. Tenemos que aprender, antes de aprender a atacar, aprender a defendernos. Hay que aprender diferentes movimientos de defensa y de ataque. Los movimientos de la capoeira están basados en la naturaleza, en diferentes movimientos de los animales. Los creadores de este juego buscaron en todo su entorno la belleza que tenía para incorporarla dentro del juego de la capoeira. Hay movimientos en los cuales podemos parecer en algún momento monos, podemos parecer caballos, perros, serpientes. El juego de la capoeira es un juego bastante divertido, pensado en un diálogo sin necesidad de hablar. Las patadas y las cabezadas y las rastreras son parte de este juego que, a pesar de ser peligroso, no debe de ser agresivo. Algunos de los ejercicios básicos que tenemos que aprender al iniciar el juego de la capoeira son la negativa, rolê para fora, currupio, aú, Algunos movimientos de ataque de la capoeira pueden tener nombre de animales o pueden tener nombre de cosas o elementos de la naturaleza, como por ejemplo, meia lua de frente, meia lua de costas, e rabo da raia. La mezcla de estos movimientos es lo que le da origen al juego de la capoeira. Todos estos movimientos de los que hablamos los podemos mezclar y el resultado es un jogo de capoeira. La música en la capoeira es muy importante y se divide en tres partes. La roda de capoeira siempre va a comenzar con una ladainha, que es un momento en el cual se cuenta una historia, se hace una anécdota acerca de lo que me pasó en el día, de algo que quiera contar, de la historia de la capoeira, de la historia de Brasil o de mi historia personal. Maior e Deus, e pequeno sou eu. Maior é Deus, e pequeno sou eu. Tudo que eu tenho, oh meu Deus, sai quem me deu. Tudo que eu tenho, oh meu Deus, sai quem me deu. Na roda de capoeira. La segunda parte de la música de capoeira se llama lubação, que es una canción donde vamos a dar gracias por estar vivos, gracias por estar jugando capoeira. Y en ese momento los practicantes de la capoeira empiezan a responder el coro de las canciones. Grande pequeno sou eu, camaradinho,
viva meu Deus, viva meu Deus, cama, ore, ore, cama, Las canciones en la capoeira se llaman corridos, y estos corridos son lo que va a amenizar el yogo de la capoeira. Los corridos van a hablar de historias de la capoeira, van a hablar del cotidiano, del día a día, pueden hablar de la naturaleza, pueden hablar de retos que yo voy a poner para que las personas que están jogando capoeira los hagan. Puedo pedir con una canción que quiero que se paren de manos, puedo que la canción pedirles que se tiren unos a otros, puedo pedir que la canción haga que bailen más que hacer patadas. La canción en la capoeira es lo más importante, ya que es lo que le va a dar sentido al juego de la capoeira. Oi, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Timbá, Mateu, capoeira sou eu, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Timbá, bateu, boiadeiro sou eu, sou eu, que vem lá, eu sou eu, bebendo, que vem lá, vou montar no cavalo, que vem lá, tô fumando charuto, que vem lá, sou eu, que vem lá, angoleiro sou eu, que vem lá. Pertenezco al Centro Cultural de Capoeira Angola Ouro Verde, el cual tiene su sede en Serra Grande, Bahía, en Brasil. Este centro fue desarrollado por Mestre Cabello y Mestra Chisa, discípulos de Mestre John Grange, el mestre activo más viejo que tenemos en el mundo, que radica en la ciudad de Nueva York. Discípulo directo de Mestre Paschiña, que es el creador y preservador del estilo de capoeira de Angola. Hola, yo soy Imelda Benítez, yo soy alumna del profesor Fausto, también soy líder del grupo de Centro Capoeira Angola Ouro Verde, aquí en México. Para mí la capoeira fue ese cambio de la rutina a la que yo tal vez hubiera estado enfocada. Yo hubiera sido solamente trabajar detrás de una oficina, eso era mi vida pensada ya. Pero no, descubrí la capoeira y descubrí que hay otra manera de vivir la vida. Disfrutarla, conocerla, fue esa alegría que me faltaba, ¿no? Tal vez mi vida hubiera sido toda gris y no es ese colorcito. Tuve la suerte de vivir en Brasil un par de años y conocer la cultura, el día a día y saber que esto es lo que quiero para mi futuro. Y yo tuve la fortuna de conocer la capoeira a través de mi profesor Saúl Fausto y mi profesora Imelda. Profesor Saúl, que me enseñó la capoeira, tocar los instrumentos. Para mí la capoeira fue un parteaguas en mi vida, principalmente porque me permitió tener esta conciencia de mi cuerpo, de los movimientos, de mi postura, y pude ver que la capoeira está presente en toda mi vida, desde que tomo el transporte, cómo tal vez esquivar a una persona que va entrando, ¿no? Algún codazo que va a bajar también. Entonces cambió mi vida en ese sentido, en cuanto que puedo tener un mayor conocimiento de mi cuerpo y de los movimientos de mi cuerpo también. La capoeira para mí representa toda mi vida. Fue algo que comencé a hacer cuando tenía 15 años. La conocí de la mano de contramestre mañoso Mariano Andrade, el responsable de que la capoeira llegara a este país. Y eso fue algo que me dio un sentido de entender qué quería hacer con mi vida. Desde el primer día que me moví haciendo capoeira, toqué un birimbao y un tambor, decidí que era lo que quería hacer. Fue una actividad que me dio tanta alegría y tanto placer que nunca quise dejar de hacerlo, y lo cual decidí dedicarle mi vida. Me llenó tanto, tanto, tanto la capoeira, y me sigue llenando tanto, que por eso estoy tan enfocado en querer que la gente conozca esto, que entiendan que la capoeira puede ser ese conocimiento integral en tu vida, que no importa si eres médico, si eres abogado, puedes encontrar algo que te haga feliz, y la capoeira puede ser eso. A mí me gustaría mucho que toda la gente pudiera ver la felicidad que me da a mí y poder transmitirla de la misma manera. Eso es lo que a mí me hizo volverme capoeirista. Chama eu, Angola, chama eu.
aê.